me presento, soy Luis García, soy gestor de fondos en Mapfre Asset Management. Gestiono el Mapfre AM Behavioral Fund, que tiene como peculiaridad que un 25% de la cartera está invertido en empresas que tienen que ver con el deporte europeo y entiendo que ese es el motivo por el que estoy hoy aquí. Esto de ser la última charla antes de la comida, yo no sé si es bueno o malo, pero bueno, lo compensará seguro el hecho de que esté un invitado como Monchi y también Giscard y Jorge, que seguro que hacen una charla muy amena. Yo quería empezar preguntándole a Giscard. Hemos visto un vídeo sobre este anuncio de la nueva cooperación, patrocinio, partnership, ¿no? Yo creo que lo llamáis en el sentido más amplio de Giro con el Sevilla. Y les quería preguntar precisamente qué les lleva a dar ese paso y asociarse con un club de fútbol. Giscard, thank you very much for being here today. First question is maybe obvious and general. We have seen a video about the announcement of your partnership with Sevilla FC. What is the reason that takes Flatex de Giro to take the decision to have a partnership with a football club in Spain? I think it's not the first one, right? You have other partnerships in Europe. So yes. If you could please explain a little bit and elaborate on the reason and the rationale for having these kind of partnerships. Yeah, sure. De primero, lo siento mucho que no hablo español muy bien. Y no worries. Puedo entender todo. Perfect. Atención. But I need to do this in English. Sorry for all of you. But that's why I brought my colleague Jorge here to help me out and make sure that everything that we discuss up here is also understandable for you. Voy a hacer la traducción, entonces, tengo que decirlo. Para los que no habláis inglés, voy a ser el que traduce. Gracias. Nada. Gracias, Jorge. Just to answer your question about why we sponsor Sevilla, indeed, it's not the first football club that we sponsor. With our group Flatex de Giro, we have multiple brands. Our leading brand, broker brand in Germany and Austria is Flatex. Mm-hmm. And with Flatex, we've been sponsoring Borussia Mönchengladbach now already for the second season, going into the next season. And we started basically discussions earlier last year. And one of the reasons why, as a broker, we look into football sponsoring is because there's quite a bit of overlap if you look at the target audience. Do you need some time to translate now? I need it. Thank you. Bueno, pues tenemos diferentes marcas, respondiendo a la pregunta que nos has hecho. Tenemos la marca de Flatex y la marca de Giro. Flatex está presente en Alemania y de Giro está en los otros 18 países, y eso hace que patrocinemos al Borussia Mönchengladbach en Alemania también. Empezamos hace 2 años a patrocinarlo. Y ahora hace unos meses empezamos a hablar con el Sevilla y ahí es donde nos hemos quedado. So one of the main reasons why football sponsoring is interesting is because football sponsoring has a big reach. You reach a lot of people, especially in Europe, which is our core market, of course, where we are active. Also, if you look at the demographics of the audience, the viewers, it's quite similar, or there's a big overlap with the investment audience. It tends to be still dominated by men. Sorry, women also in the room here. By the way, the good news is that more and more women are also starting to invest. But I would say, in general, there's still a lot of men that invest, and often between the age 25, 59. So mm-hmm. It's very close to what also a big part of our target audience is. Mm-hmm. So it's big reach, and it's a match also in terms of target audience. Pues el fútbol nos ayuda, bueno, tiene mucha, no me sale la palabra en español, pero tiene mucha llegada, mucha audiencia. Sí, ¿no? Mucha llegada, mucha audiencia. Entonces, para nosotros es clave poder tener equipos como el Sevilla y Flatex. Y como ha dicho Giscard, lamentablemente el fútbol está más enfocado en hombres. Entonces las mujeres ahora están empezando a invertir más con nosotros, pero no estamos llegando a ese ¿cómo se llama? Ese target, tener más mujeres.
Both are target audience. Yeah, well, but so it's- both I are would- target but audience. I would say in general there's a good match in audiences. O sea, que hay un buen match. I cannot translate it. It's like Sí, hay un buen encaje, ¿no? Un Una encaje, buena- un una buena llegada. Precisamente mi segunda pregunta iba orientada hacia ese tema, ¿no? De cómo llegar a las audiencias. Porque es verdad que el mundo del patrocinio deportivo tiene sus peculiaridades y me pregunto cómo veis desde vuestra empresa el tipo de activación que se puede hacer del patrocinio, qué tipo de eventos, qué tipo de acciones para poder llegar a esa audiencia. Do you need me to translate the question? Maybe very shortly. Like I was a bit curious about how you activate the partnership, the kind of events that you have in mind in order to reach that potential audience. Yeah, so I mean, in general, sponsorship, of course, consists of having your brand name on the jersey of the team. Of course, there's also a lot of LED bannering involved, which is basically the side banners that you see during the match. We also do a lot of communication on social media and online and to the fan base, and also working with bigger publishers like Football Co, where we develop all kinds of content throughout the season that we publish on several channels. And of course we have also a loge and quite some seats where we invite our clients also and our business relations to come and watch the games. Perfect. Pues sponsorship en el fútbol sería pues la camiseta. 3, 4, 5, 6, 7. Funciona. Funciona bien. Funciona bien. Pues sería la camiseta, y luego lo bueno de marketing es que casi todas las palabras que utilizan en español, pues lo usamos también en todos los banners, todo lo que hay en el estadio, es lo que utilizamos, y luego también social media, well, I can see Monchi already, luego social media, y con eso hacemos la activación de clientes a través de las redes sociales y de online. Perfecto, pues aprovechamos para saludar a Monchi. Hola Monchi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado, nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando del acuerdo de partnership, de esa asociación entre Flates de Giro y el Sevilla, y estamos en concreto en este evento que ha organizado Rankia en la sala Buffett. Y para los que nos interesa este mundo del value investing, las inversiones, enseguida cuando pensamos en ti, Monchi, nos viene a la cabeza esta comparación del Warren Buffett, del fútbol o de la dirección deportiva. Yo lo primero que quería preguntarte, aprovechando esta coincidencia, es si esto a ti te llega, si alguien ya te ha dicho esto de oye, el Warren Buffett del fútbol y tal, si le conocías de antes o si ha sido a raíz pues eso, de alguien que te ha comentado esta similitud que has empezado a interesarte un poco más por esta parte. Bueno, me siento excesivamente elogiado con esa comparación. Yo no soy un experto en inversiones, ni experto en bolsa de valores, ni experto en temas financieros, pero sí soy conocedor. Evidentemente sabía que era Warren Buffett. Y sí es verdad que, bueno, en algunas charlas, en algunos comentarios, algunas veces en redes sociales, sí me han asemejado, ¿no?, mi trabajo, mi forma de trabajar, el modelo de gestión del Sevilla, que es un modelo basado fundamentalmente en la generación de plusvalía, que al final es lo que se basa en el mercado de valores. Y sí, pero bueno, tampoco me creo tan egocéntrico como para pensar que pueda ser el Warren Buffett del fútbol, ¿no? Sí, es que es verdad que el modelo de negocio del Sevilla está muy encaminado y tiene muchas similitudes con el mercado de valores, ¿no? Porque intentamos buscar valores, entre comillas, a bajo precio para buscar primero un rendimiento y luego una plusvalía, ¿no? Sí, precisamente se trata de eso, ¿no?, de encontrar esas ineficiencias en esos mercados, ya sea el de fichajes o la bolsa, e intentar aprovecharlas. Y decías algo que es clave para los que nos gusta este mundo y que Buffett pone mucho énfasis en él, que es precisamente el proceso. Y era lo siguiente por lo que te quería preguntar. Si nos podrías explicar esas diferentes fases de vuestro proceso a lo largo del año, a lo largo de la temporada, y cómo hacéis que de manera repetitiva
trabajando de esa manera, pues al final, igual que en las inversiones, poner las probabilidades de tener éxito a vuestro favor, en este caso a la hora de encontrar futbolistas. A ver, nosotros hemos generado un método de trabajo que llevamos aplicándolo durante muchos años, donde hay una triple cimientos, ¿no? Una parte que es la parte económica, que la decide el Consejo de Administración, una parte técnica que la decide el entrenador y una parte de scouting que la decide la dirección deportiva, ¿no? Fundamentalmente, y por simplificar, lo que hacemos es peinar mucho el mercado, es decir, acceder a mucha información para tomar decisiones de la manera más contrastada posible, ¿no? Yo soy de los que piensan que haciendo las cosas mal te equivocas siempre, haciéndola bien también, pero hay más posibilidades de acertar. Entonces, cuando tú te dedicas a un mundo, y en esto es similitud al tema de los mercados financieros, a un mundo donde tienes que descubrir activos, lo que tienes que hacer es, cuanto más vea esos activos, cuantas más veces vea esos activos, más margen de acierto va a tener y menos margen de error va a tener. Entonces, nosotros hemos creado una estructura que basamos fundamentalmente la toma de decisiones en el scouting, ¿no? En ver muchos jugadores, distintas fases del año. En la primera fase del año lo vemos de manera más global, en la segunda fase del año ya lo vemos de una manera más concreta, en distintas situaciones, en distintos partidos, con rivales más fuertes, rivales más flojos, es decir, tener la máxima información posible para tomar decisiones. Y en esto, si estáis de acuerdo conmigo, es muy semejante a lo que pasa en los mercados financieros, ¿no? Es decir, quien invierte en una empresa, quien invierte en algún capital, no lo hace porque se ha levantado por la mañana y ha dicho, oye, pues voy a invertir aquí, voy a invertir. No, hay un estudio, hay una serie de información que se recaba de esas empresas y a partir de ahí se decide invertir. Pues esto es igual, es decir, el fútbol funciona así. Yo cuando empecé en el año 2000 estaba obsesionado por crear una estructura de técnicos, de scouts, que me permitieran tener el mayor control posible del mercado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros no podemos ir al producto final. Es decir, nosotros no somos un club Manchester, Real Madrid, Juventus, PSG, Bayern de Múnich. Nosotros somos un club que tenemos que ir al producto en una fase anterior, antes de que explote, antes de que se revalorice. Y para eso tenemos que tener un conocimiento del mercado muy amplio, ¿no? Porque para descubrir a Koundé con 20 años en el Girondins de Burdeos, para descubrir a Gameiro jugando, o al Fabiano, a Canuté, a Keita, a Renato, a Lenglet, podemos decir 1000 nombres, tenemos que ir a un sitio donde no vayan los demás. Y para eso tenemos que tener una estructura que conozca mucho el mercado. Y en ese punto, y te hago una última pregunta y volvemos un poco también a la parte de la asociación con Flates de Giro, te quería preguntar algo que es importante, que es otra de las grandes similitudes que existen entre la inversión y ese rastreo del mercado de los fichajes, que es lo importante que resulta controlar las emociones, ¿no? Porque muchas veces, tanto en la bolsa como en los fichajes, esto del bueno, bonito, barato no existe, ¿no? O sea, lo que es bueno y bonito, pues normalmente es muy caro, que es lo que decías, esa parte del mercado que vosotros pues no accedéis porque es para los clubes con un potencial económico mucho mayor, ¿no? Y lo que es bueno y barato, pues normalmente no es bonito, ¿no? Siempre hay alguna cosa que a los demás les echa para atrás, pues bien, como comentabas, ¿no? Que es más difícil de detectar, o que viene de realizar 3, 4 malos partidos y por eso es más barato, o viene de una lesión, o está peleado con el entrenador, ¿no? ¿Cómo hacéis para dentro de ese proceso poder, por un lado, identificar esas situaciones en las que las emociones pueden hacer que o la falta de seguimiento pueden hacer que un jugador esté infravalorado, y por otro lado, cómo controláis vosotros esas propias emociones vuestras, esos sesgos conductuales, ¿no? Que pueden hacer que hayáis hecho un seguimiento, pero que en el momento de tomar la decisión entre ese miedo de poder equivocarse? Mira, ahí la clave es la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta que tú te marques, ¿no? Es decir, tú tienes que tener muy claro cuál es tu idea y cuál es tu conocimiento del mercado, ¿no? Cuál es tu conocimiento de los jugadores. Si tú haces un seguimiento siguiendo los pasos que marcamos, que son muy ya estructurados porque llevamos mucho tiempo trabajando y estamos convencidos, tenemos que seguir adelante. A ver, esto no es, y ahí nos diferenciamos un poco del mercado financiero. Nosotros estamos comprando personas, no futbolistas, que ahí hay un matiz importante, personas, ¿no? Porque muchas veces el no rendimiento de un activo tan importante como un jugador no tiene nada que ver con el futbolista, tiene que ver con la persona. Entonces, una vez que tú decides
comprar, invento, a Koundé, no te puedes olvidar ya de Koundé. Tienes que seguir cultivando, tienes que seguir trabajando sobre la persona, es decir, en la adaptación, en que encuentre el entorno ideal, en mejorar el idioma, en que conozca la ciudad, en que conozca el club, porque la mayoría de los no rendimientos de jugadores dependen no del jugador, porque al jugador no se le olvida jugar al fútbol, dependen mucho de la persona, es decir, que la persona no encuentra su hábitat, como cualquiera de nosotros, para desarrollar sus potencialidades. Y luego hay dos cosas que en el mundo del fútbol son enemigos que hay que tener muy lejos de ti, muy, muy lejos. Y va al hilo de lo que tú me preguntabas. Uno es saber soportar la presión, en el caso del mundo de la bolsa, el miedo a vender rápido porque pueda pasar cualquier cosa. En el caso del fútbol la presión existe. Yo por la mañana, ahora que estamos viviendo un momento complicado, cuando salgo a pasear por la mañana a mis perros, la gente no me dice buenos días, me dice trae un delantero, ficha un centrocampista. Y eso, tú tienes que saber soportar esa presión del aficionado, de los medios de comunicación, del propio entrenador, del propio consejo de administración. Por tanto, intentar sobrevivir a la presión es una de las cosas más difíciles que hay para, como tú has dicho antes, para no tomar decisiones que después te arrepientas. Pero después hay otra cosa que es mucho más peligrosa, que es la improvisación. Es decir, cuando tú te sales de tu hoja de ruta, yo que miro para atrás, ¿no?, en 20 y tantos años que llevo como director deportivo, el denominador común de cuando he cometido un error es la improvisación. Cuando he tenido que hacer cosas que no creía, por la presión, porque el tiempo, por muchas circunstancias. La improvisación tiene que ser algo que lo dejemos lo más lejos posible. Equivócate con tus errores. Rectifica luego esos errores, méjoralos y sigue creciendo. Pero no improvises. Aunque aciertes en una improvisación. Porque eso te va a llevar al fracaso seguro. Muy de acuerdo. De hecho, yo creo que son dos conceptos, como comentabas, muy exportables también al mundo de la bolsa. Y contabas esta anécdota de sacar al perro y es verdad que, vuelvo a lo de antes, estamos en la sala de Warren Buffett y es verdad que es recurrente que cada 5 o 7 años, cuando a Buffett le va mal un año, siempre hay portadas en los medios de comunicación que dicen el mago ha perdido su toque, el método de Buffett ya no funciona y luego resulta que no, que Buffett pues normalmente siempre suele tener razón. Cambia el nombre de Warren Buffett, pues Monchi más o menos lo que dice ahora mismo. Exacto, pues normalmente lo que sucede tanto con Warren Buffett como con Monchi como con esta gente que sigue estos métodos es que en el corto plazo pues puede haber momentos en los que se sufra más, pero lo que decía antes, ¿no?, se trata de poner las probabilidades a favor para que a largo plazo pues exista ese éxito. Vuelvo un momento con Giscard y con Jorge porque antes, cuando Miguel hacía la introducción, hablaba de esa inversión que ahora es posible, ¿no?, en clubes de fútbol cotizados, en empresas de deporte cotizado. Quería preguntaros si a través de vuestro broker, de Flates de Giro, se puede invertir, por ejemplo, en el Ajax de Ámsterdam, en el Borussia Dortmund, en los clubes que cotizan en bolsa, y si queréis aprovechar a contar también un poco cómo es ese proceso de alta en vuestra plataforma para poder llegar a invertir en esos clubes. I was asking Giscard, are you okay? If you can, yeah, sure. I understood. Very quickly, I was saying that Miguel was mentioning like the investment now in the listed football clubs in the stock exchange, like Borussia Dortmund, Ajax, Olympique Lyonnais. These are clubs that we invest in from the Mapfre EM Behavioral Fund. So I was asking a bit about the process. Well, first of all, whether an investor in Flatex de Giro can access these stocks, the football club stocks or other sport-related stocks, and also a bit about the process, like from the login in the platform to finally invest in buying and selling these kind of stocks. If you can just give a highlight or a little bit of color on the process for a new user of your platform. Yeah, of course you can invest in all these stocks. Basically, all listed companies in Europe, but also in US and even on other Asian markets are all accessible through our platform, which basically is quite easy. You set up an account, you log in. After you've logged in and you've funded the account, you basically search for any of these stock names, and it's just entering an order, 2-3 clicks, and that's it. I think in general, if you ask me, I think a lot of these football stocks. So the only one I actually own myself is Ajax.
And I have to say, in general, but it's my personal opinion, it's a bit of an I think stocks of football clubs are a bit of an emotional stock. It's not so much that you want to become rich. It's more about being, supporting your club. And I think these often are stocks for life. People tend to buy them for a very long time to show that they love the club. Also, in general, I think they're not the highest liquidity. Also, it's not like there's huge trading volumes in stocks and football clubs. But yeah, so you can invest in all of them. In all of the listed Yes, football absolutely. clubs. Okay. Yeah. Jorge, no sé si... Ya, por supuesto que puedes invertir con estas acciones de giro, y no solamente en estas acciones, sino también en los mercados de Estados Unidos, asiáticos, todo alrededor del mundo. Todas las acciones las tenemos disponibles, bueno, todas, casi todas. Luego, respecto, dijiste sobre... Que lo veía también como un componente como la emocional. entrada en la plataforma, sí, perdona. Es que ha hablado de tres cosas diferentes y se me mueve un poco. Entonces, dándote de alta en la plataforma, que es un proceso sencillo, luego con 2-3 clics sería muy fácil llegar a hacer una transacción en una de estas acciones. Solo buscando en el buscador el nombre del equipo y aparecería ahí la acción. Y luego Giscard ha dicho que por su parte él tiene en su cartera las acciones del Ajax, pero porque él es de Ámsterdam y ese es su equipo. Y para él tener esas acciones no es una inversión en sí, es más que lo está haciendo con el corazón y que es el sentimiento de que es su equipo y que esas acciones, bueno, lo que tienen al final es que es un mercado en el que no hay mucha liquidez, entonces pues por eso no es tanto para hacer trading. Perfecto. Monchi, vuelvo un momento contigo porque hablábamos antes de las similitudes con la trayectoria de Warren Buffett. Una de ellas también probablemente sea que cuando Buffett empezó no existía todo este flujo de información en el mercado, de competidores. Él cuenta que normalmente funcionaba con una guía en la que estaba la información de todas las acciones y con eso pues ya era suficiente para batir al mercado, ¿no? Para encontrar cosas que merecieran la pena. Entiendo que quizá en vuestro caso os pasaba lo mismo, que hace ya unos años, cuando empezasteis, pues quizás ibais a ver un partido en Brasil y estabais vosotros solos o vosotros con 2-3 ojeadores y ahora ha aumentado por un lado la competencia y por otro lado el flujo de la información, con todo el Big Data, la inteligencia artificial. Igual que Buffett ha tenido que adaptar su proceso de trabajo, ¿cómo os habéis adaptado vosotros también para intentar seguir encontrando esas ineficiencias y mirar donde nadie no mira, que cada vez es más difícil porque cada vez hay más gente mirando y con acceso a información? A ver, tú lo has clavado, ¿no? Nosotros allá por el año 2002-2003, cuando descubrimos posiblemente al mejor jugador de la historia del Sevilla, que era Daniel Alves, fuimos a un torneo, a un Suramericano Sub-20, en Punta del Este, donde el único equipo que estaba acreditado era el Sevilla. Si ese torneo se celebrara hoy, habría no menos de 150 clubes acreditados. Por tanto, todo ha cambiado. Para ello, es fundamental lo que tú acabas de decir, ¿no? Ahora hay un flujo de información, una capacidad de captar información tremenda, fundamentalmente a través del dato. ¿Qué hemos hecho en el Sevilla y qué están haciendo la mayoría de los clubes? Casarnos con el dato, vivir muy pegado al dato. Nosotros hemos creado un departamento de datos dentro de la sociedad, dentro del club, que es un departamento transversal, totalmente horizontal, que da información al resto de departamentos, financiero, marketing, comercial, redes sociales, prensa, a todos. Y luego, particularmente, lo que es la dirección deportiva, ha creado un departamento anexo totalmente a la dirección deportiva, que es el departamento de I+D+I, que junto en colaboración con el departamento de datos estamos creando una serie de aplicaciones, de herramientas para analizar el dato. Ya sea en función de ayudar al entrenador en el planteamiento de partido, como ya sea fundamentalmente a ayudar a la dirección deportiva, en este caso a mí, para el scouting. Y que hemos creado herramientas que, como tú bien dices, nos permiten, por un lado, tener un mayor control del mercado, con lo cual reducimos el tiempo y el riesgo, y luego una serie de alertas que nos van saltando de jugadores que antes descubríamos en esos torneos porque estábamos nosotros solos, pero que ahora
tenemos esa necesidad de que esas alertas salgan lo antes posible para evitar la competencia. Entonces, el uso que al dato, que al Big Data, que a la inteligencia artificial, que al Learning Machine le da el Sevilla o le den los clubes, yo creo que va a marcar en el futuro quién se diferencia del resto. Esto es un tren que se ha puesto en marcha y el que no se monte en ese tren yo creo que se va a quedar anacrónico y por tanto se va a quedar en el vagón de cola y va a perder una oportunidad tremenda para poder crecer. Leía hace unos años un libro que se llama precisamente El método Monchi, que luego he ido recomendando en algunas charlas de inversión. Cuando me preguntan qué libro de inversión recomendarías, aparte de los tradicionales, pues la verdad es que me gusta recomendar ese porque creo que de una manera amena explica muchos conceptos que nos valen a los inversores en valor. Y ahí una de las anécdotas que se contaba, que tiene que ver con esta parte que hablábamos de fichajes elaborados en los que uno pues tiene que ir a sitios pues menos visitados o tiene que aguantar más la presión o tiene que fichar a un jugador que sale de una lesión o que ha tenido unos partidos malos. Se contaba, me parece, igual estoy recordando mal el nombre, pero creo que era el caso concreto de Rakitic cuando lo traéis del Schalke 04, que precisamente los últimos 6 meses de la temporada pues no eran especialmente buenos, pero gracias a todo vuestro análisis previo pudisteis manteneros firmes en la decisión de traerlo y, oye, a las pruebas me remito de lo exitoso que ha resultado al final. Después de todos estos años, si no quieres dar nombre, no hace falta dar nombre, pero ¿de qué fichajes estás más orgulloso, Monchi, por lo difícil que fue el proceso y por la capacidad que tuvisteis de manteneros en lo que os decía vuestro análisis? A ver, ha habido en tantos años, tantos fichajes, muchos que podríamos utilizar como eslogan, ¿no? Evidentemente, el fichaje perfecto, lo he contado antes Daniel Alves, ¿no? Por el proceso que siguió, ¿no? Porque fue el descubrimiento de un jugador semidesconocido, necesitó un tiempo, casi 1 año y medio de adaptación de Brasil, de Bahía, donde veía, a Sevilla. Luego dio un rendimiento magnífico consiguiendo 5 títulos en Sevilla. Luego una plusvalía bestial, ¿no? Un jugador que compramos por 800.000 euros y lo vendimos por 42 millones de euros. Imagínate, estamos hablando no de los mercados de ahora, sino del mercado de 2006, 2007, 2008, ¿no? A ver, jugadores que demuestran, y voy a tu pregunta, de que demuestran que tenemos que ser fiel a lo que creemos. Para mí el ejemplo es Banega, ¿no? Ever Banega, ¿no? Nosotros a Ever lo conocíamos de cuando jugaba en Boca. Ever viene a Valencia, no está bien. Va al Atlético de Madrid cedido, tampoco está bien. Vuelve a Valencia, recupera un poco el nivel, vuelve a caer. Y nosotros, cuando compramos a Ever Banega, que pagamos 1,5 millones de euros por él, un jugador de un valor de, no sé, 30, 40 millones de euros, estaba apartado del equipo. Entonces ahí te genera la duda de decir, oye, a ver si yo iba a ser más listo que el resto y yo descubro una cosa que está en franca decadencia. Pero creímos, ¿no? Y luego hay una parte importante, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la persona, ¿no? En las conversaciones que tuvimos en esas negociaciones con Ever, lo que te transmitía era ilusión, ¿no? Y en este mundo del fútbol donde ya cada vez hay más igualdad, cada vez los jugadores están mejores preparados, técnica, táctica, físicamente, encontrar que la persona, ¿no? Transmite esa ilusión, ese querer, esa necesidad de ir a donde tú te los quieres traer, es un punto importante. Por tanto, en la parte más exitosa, posiblemente el fichaje de Daniel, porque cumplió todos los ciclos que uno pretende en la compra de un jugador, pero en la parte de más intuición, que sabemos que en el tema de bolsa también hay una parte importante de intuición, posiblemente el de Ever, porque todo te decía que iba abocado al fracaso, porque su trayectoria no había sido buena en Europa. Pero había un feeling especial que nos hacía pensar que podía ser el sitio idóneo para recuperar al mejor Banega y efectivamente pues vivió aquí 3 años increíbles, ¿no? Y has comentado algo que me gustaría volver a destacar o recalcar, porque creo que es muy importante también a la hora de invertir, que es precisamente preguntarse qué está viendo uno que no están viendo los demás, ¿no? Porque que quizás es una de las claves del éxito también en las inversiones. Cuento una anécdota siempre de cuando firmamos al Lenglet, ¿no? Nosotros firmamos al Lenglet de un equipo del Nancy, de segunda división francesa, ¿no? Que ese año, bueno, pues en el mercado de invierno, estando Sampaoli, nuestro actual entrenador como entrenador, necesitábamos un central. Y yo, esa pregunta que me la he hecho muchas veces, yo decía, a ver, voy a ir a Francia, está el PSG, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella, el Girondins de Bordeaux, todo el equipo importante, el Reims, y está jugando allí en segunda división y
a ver si yo voy a ver algo que no ven los demás, a ver si yo que tengo un sexto sentido, ¿no? Y entonces cuando tuvimos que hacer la inversión, que no fue pequeña, no fue alta, 5 millones de euros, me acuerdo que el presidente me preguntaba, pero Monchi, y los demás no saben que... Y yo decía, es que es muy bueno, pero ¿y los demás? Es muy bueno, para mí es muy bueno, no sé, a veces ves mucho más allá y no ves lo que tienes cercano. Y mira, efectivamente, tal como yo me acuerdo que el primer entrenamiento de Clement, del inglés, a todos nos llamó la atención, ¿no?, su rendimiento, y mira, el recorrido que tuvo en el Sevilla, luego fue vendido al Barcelona, pero sí que es verdad que a veces, yo se lo digo a mi gente, ¿no?, es que hemos visto un jugador en tal sitio, digo, pero ¿y los demás no lo ven o qué? No nos queremos inventar, ¿no?, que muchas veces es lo que nos pasa a los directores deportivos, que intentamos inventar, y me hago esa pregunta a diario, ¿no? Pasa muchas veces y esta parte de querer actuar, e inventar también nos pasa a los gestores de bolsa. Giscard, te quería hacer una última pregunta, si queréis ya termino con una para ti y una para Monchi y cerramos casi en la media hora que teníamos clavada. Te quería preguntar a ti, ¿qué similitudes ves entre el deporte y el mundo de la inversión y la bolsa? Y si el deporte consideras que puede ayudar a un inversor a ser precisamente eso, mejor inversor, ya sea por los conceptos que le puede aportar el deporte o por la propia práctica física del ejercicio que despeja nuestra mente y hace que estemos en mejores condiciones para invertir. Giscard, I was a bit curious, or I wanted to ask you about, well, the general topic of this talk, which is the similarities between sports and investment and finance in general, how you see that and what kind of similarities do you find between these two worlds that apparently are so different? And also, whether sport can help investors to make better decisions, either like in the sense that we are talking today, like concepts that we can bring from sport to investment, or also the physical exercise, which is good for your mental health. And if you are in a good mental health and relaxed, maybe you can take better investment decisions than if you are under stress situations. About that last thing, I wouldn't be 100% sure. I don't know if there's a very scientific connection between being physically very healthy and also being a very good investor. I think I don't know if that's a correlation that I can scientifically confirm. If you ask about the similarities between let's say football and investing, I do think there's a lot. I think in general, like if you like building a portfolio is a bit the same like building a team. You want to try to build a diversified team with different players in the team that bring different skills and different talents. You also want it to be balanced in terms of your strikers and your defenders and the creative players that make that basically distribute the ball. I think it's the same with investing, as you try to build a portfolio that matches your own personal investment style. So if you're more of an offensive, if you play an offensive strategy, you're more likely to play with more offensive players, and you're more likely to play 4-3-3 instead of 5-3-2, for example. And the thing is, the more strikers you put into the field, the more likely you are to score a goal. But also the higher the risk that the opponent will score against you. Exactly. So, and that's the same with investing. If you go for stocks that are more riskier, the chance to make a higher return also increases, but at the same time also it's also involved with a higher risk. That also becomes. So I think it's really about what's your personal strategy and how you make your portfolio fit that strategy. And I think that's exactly the same with a team, and even also with a team during a match or during the season, you also might still make some changes in the team. The same goes for your portfolio. I mean, you don't always know how the season will go. You don't always know how the market will, how markets will in what direction the markets will go. And like what you've seen this year, when at the beginning of the year everybody was going on
as everybody was focused on growth stocks. Whereas now, since the war and high inflation and higher interest rates, you see that a lot of investors tend to go more for value stocks. And instead of looking at a big future growth potential, investors tend to look more now to the fundamentals and the financials. Like is a solid company. I think a lot of those things you can also relate to football. Sorry for Sí, no me lo has puesto fácil. No hay problema. A la segunda pregunta le he respondido que no puedo decirle 100% que científicamente está unido el deporte con ser un buen inversor, en el sentido de físicamente. Pero sí que el fútbol y la inversión se parecen bastante, en especial por cómo tendrías que montar el equipo. Porque tú cuando quieres montar un equipo, depende de tu experiencia personal y cómo tú lo veas, puedes hacerlo o más ofensivo, que sería por ejemplo una 4-3-3, o más defensivo, que sería una 5-3-2, por ejemplo. Entonces, en el mundo de inversiones pues sería igual. La diversificación que haces en tu portfolio sería con base en lo que hayas decidido que va a ser tu estrategia. Entonces, ahí es donde habría las dos similitudes. Y luego, además, has añadido que ahora mismo, en la situación que está habiendo en este momento en el mercado, pues la estrategia también cambia. Y además eso también es algo que pasa en el fútbol, que Monchi, bueno, estoy añadiendo algo, pero Monchi dijo antes que cambiaban o sea, que dependiendo de cómo vaya un jugador o la persona, pues cambia el tiempo, o sea, cambia cómo esa persona pues está, ¿cómo es la palabra? Está desarrollando la labor. Pues lo mismo sería con una acción. Entonces tienes que cambiar dentro del portfolio pues las diferentes acciones. Y tenías un trabajo difícil, pero yo creo que lo has cubierto todo y que vale, está todo bien. Y pues si queréis, para cerrar, Monchi, yo te quería hacer una última pregunta. No sé si un poco más personal, y es precisamente si a ti te interesa este mundo de las inversiones, si cuando vuelves de pasear al perro a veces ojeas un poco la prensa económica, y luego también una curiosidad, si has percibido también que dentro de un vestuario se habla, los jugadores han perdido un poco el miedo también a hablar entre ellos de este tema de las inversiones, no hoy, que tienen que estar concentrados para el partido de mañana, y si pillas a alguno hablando de las acciones de Facebook, pues le tirarás de las orejas, pero sí, en general, sí, el futbolista es más consciente de la importancia de su planificación financiera. Sí, a ver, primero la primera pregunta, yo sí soy un interesado y me preocupa y me ocupa enterarme, conocer este mundo. He dicho al principio que no soy un especialista, pero sí me defiendo, es decir que ahora ya no, pero era mucho de periódicos Salmón. En mi época yo compraba mucho y me intenté formar en su momento. Evidentemente no soy un especialista como vosotros, pero sí me defiendo, ¿no? Porque creo que además una parte de mi capital está ahí, ¿no? Entonces creo que es bueno, ¿no?, tener un conocimiento, siempre evidentemente de la mano de mis asesores, pero me gusta entenderme, discutir de tú a tú con mis asesores para saber dónde está mi dinero. Y en los vestuarios, evidentemente esto ha cambiado. Si nos retomamos a mi vestuario de cuando yo era jugador, que no se hablaba absolutamente nada, ahora no solamente los propios jugadores, que también, sino también evidentemente están ahora mucho mejor asesorados, ¿no? Los agentes de los futbolistas actuales son empresas ya mucho más globales, ¿no?, que no solamente le buscan un club, le hacen un contrato, sino que además gestionan sus inversiones, con lo cual sí que hay, ¿no? Ya hay. Es difícil no encontrar un vestuario donde 4 o 5 jugadores pues creen a lo mejor un pequeño fondo o inviertan en, ya no digo solamente en bolsa, a lo mejor en tema de inmobiliaria. Es decir, que ya hay esa filosofía y ese conocimiento, ¿no? El futbolista actual tiene un nivel de cultura financiera mucho mayor que el antiguo, ¿no?, que es de mi época, ¿no?